Bienvenidos, estamos en una emisión más de Hablemos de. Soy Manolo Rodríguez y me acompañan mis compañeros y amigos a la distancia, Fernando de la Vega, Magdiel Olano, y hoy vamos a tener un tema sobre la mesa interesante, oportuno y necesario. Les agradecemos a toda la gente que comparte, que nos sigue en redes sociales y por supuesto hace crecer esta comunidad. La mención va dedicada para la Facultad de Periodismo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y por supuesto a nuestro maestro David Salazar, quien hace posible toda esta gestión y llegar a ustedes. Hablemos de es un proyecto que nace para ustedes, los jóvenes universitarios que queremos saber más y más acerca de la problemática nacional y mundial. Hoy, derechos digitales y oportunidades tecnológicas. Pero, ¿qué son los derechos digitales?, se preguntan ustedes. Son las facultades que surgen como resultado del reconocimiento de los derechos fundamentales en las redes, la protección de datos personales dentro de las diferentes herramientas digitales con el fin de evitar discriminaciones. Dentro de los derechos digitales, los individuos pueden expresarse de manera libre e interactuar con otros de manera respetuosa, responsable, sin afectar su intimidad. Entre estos derechos se encuentran el derecho al anonimato, el derecho de olvido, el derecho de réplica, testamento digital y ejercicio de los derechos ARCO. Hay puntos de vista destacados e importantes y para ello saludo a la distancia a mi buen amigo Fernando de la Vega. Fer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchísimo gusto, Manolo, me da mucho gusto estar aquí. Efectivamente tenemos que hablar de este tema de los derechos digitales, pero no podemos hablar de derechos digitales cuando la gente no comprende lo que son los derechos humanos, empezando tan fácil como el Internet. El Internet es un derecho humano. Que se haga válido o no es un tema muy diferente. Lo mismo pasa con los derechos digitales. Todos entendemos que tenemos beneficios, pero también responsabilidades. Y uno de estos grandes aspectos es la vulnerabilidad en la que se ponen los nativos digitales. ¿Por qué? Porque ellos te dan toda su información en redes sociales desde el momento en el que nacen prácticamente. A nosotros nos tocó poner las cosas buenas en Facebook y que generara depresión en algunas personas, ¿no? Era el gran problemática del 2002. Actualmente el problema es la vulnerabilidad de que la gente te da sus datos personales. Nombre, dirección, a qué se dedica, familia, y no se dan cuenta de que esto no solamente los afecta a ellos, sino también a su entorno. Magdiel, ¿qué punto de vista te da de lo que comenta Fernando, que nos saluda desde casa, desde la distancia? Sí, Manolo, pues me parece interesante este tema en el que nos introduce Fer, ¿no? Porque estamos hablando, estos puntos nos enfocan hacia un tema necesario que sería, digamos, la alfabetización digital. Estaba recientemente escuchando al periodista Alfonso Pérez Fragua en un reciente análisis que hizo en algoritmos, binge-watching y series Netflix y Big Data en el ecosistema de medios, un análisis que él hizo desde Francia, viendo los estándares de cómo se utilizan estas plataformas, ¿no? Él, por ejemplo, encontraba que nuestras preferencias políticas, prácticas culturales, modos de pensar y hasta cuáles son las prácticas sexuales de una persona son aquellos de los datos personales que estarían en riesgo por el uso de las plataformas streaming particularmente. Es verdad, Magdiel, no estamos tomando en cuenta ciertos elementos necesarios para llegar a una alfabetización digital. Por ejemplo, los derechos humanos, derechos digitales y sobre todo la gran brecha digital que existe entre los habitantes, grupos sociales y los hablantes de lenguas originarias. Fer, ¿qué te parece este último tema? Lenguas originarias. Es muy normal que las lenguas originarias, los hablantes de lenguas originarias tengan problemas al momento de hablar de una alfabetización digital. ¿Por qué? Porque no tienen las condiciones. Muchas veces no hay internet, o si hay internet, falla y tardan en arreglarlo meses, semanas, demasiado tiempo. Desgraciadamente no tenemos que irnos tan lejos. Basta con irnos a la sierra de Puebla, del mismo estado de Puebla, para ver las condiciones en las que vive la gente. Y no hablo solamente de condiciones, pues, de vivienda, sino sus condiciones de servicios. El internet no es un derecho humano real. Nos los venden como tal, sin embargo, es un privilegio. Sí, un tema muy duro y como lo menciona muy bien Fer, no hay que irse muy lejos.
cerca de la ciudad se viven este tipo de circunstancias, de las cuales pues estaremos tocando más adelante. Y a propósito de esto, les recuerdo que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Habemos de, en nuestro canal de YouTube, en Facebook y por supuesto en todas nuestras plataformas digitales. También el agradecimiento a la Facultad de Periodismo y a todos los que hacen posible este programa de Hablemos de. Magdiel, tuviste la participación importante, también un enorme placer por hablar con el doctor Huber Martínez Calleja, que es escritor guerrerense en lenguas originarias. Además, el doctor es Premio de Literaturas Indígenas América 2017, originario de la montaña de Guerrero, poeta y uno de los más reconocidos exponentes de la literatura en Meapa. Háblanos un poco más de esta experiencia, Magdiel. Así es, tuvimos la oportunidad de hablar con el poeta Hubert, un gran personaje dentro de las letras mexicanas, que por supuesto nos orienta dentro de este gran tema que son las lenguas originarias, y en las que también tendríamos nosotros como sociedad que alfabetizar. Nuevamente, gracias por aceptarnos la llamada y pues hablarnos un poco de lo que hace. Bueno, mi nombre es Hubert Matiwa, escribo poesía en idioma Mepa, soy de la región de la montaña del estado de Guerrero. Perfecto, Hubert. Oye, mira, como te comentaba, nos interesaba justamente hablar de este tema de la brecha digital. En primer momento me gustaría preguntarte si nos podrías poner un poco en contexto, ¿no? Y preguntarte qué representa para los hablantes de lenguas originarias de pronto la carencia de información en estos idiomas en plataformas digitales, que bueno, creo que antes de eso hay pues un problema más, que sería el que muchas de las comunidades o de esas comunidades no tienen acceso a lo digital. Bueno, justo yo creo que el contexto de todo eso es más complejo, ¿no? Porque el origen de todo eso es una desigualdad social que se ha marcado mucho, sobre todo en las comunidades indígenas. Y esta desigualdad social está como, por ejemplo, en el acceso a la educación. Este acceso a la educación pues ya tiene como sus consecuencias de que en la región pues no toda la gente lee, y entonces no toda la gente sabe leer en español, ¿no? Y por una parte están todas esas políticas de alfabetizar a la gente desde el español, que les implica como la pérdida del idioma, ¿no? Entonces se les prohíbe hablar su lengua, en las escuelas se enseña el español y todo, pero la pregunta es qué tipo de español es el que estamos aprendiendo, ¿no? Realmente un español solamente de básico, y entonces todo esto que existe, esta desigualdad de que la gente, pues no toda la gente lee, entonces pues tampoco no toda la gente pueda como acceder a cierto tipo de información, ¿no? Y la gente que lo accede, pero por otra parte, al menos aquí en la región de la montaña, pues no hay acceso casi a nada, ¿no? Y entre ellos es obviamente el acceso a internet, a todo lo que implica el mundo digital. Aquí no hay acceso a línea telefónica, ¿no? No hay acceso a internet, a las redes. Entonces la gente pues no accede a eso. En ciertas comunidades que son las cabeceras municipales, por lo general los que logran acceder son los más jóvenes, pero la inmensa mayoría de la gente de los pueblos pues no accede a eso, no existe. Entonces realmente la pregunta, si me dices qué representa para los pueblos el hecho de que puedan encontrar o no información sobre sus lenguas en plataformas digitales, pues yo te respondía que no representa absolutamente nada, porque la gente no está accediendo a eso, y la población, digamos, está accediendo. Es una población muy minoritaria, es una población pequeñísima de los pueblos indígenas que puede acceder a la información que existe en las redes. Eso lo reduce casi, te digo, se puede reducir contar con las manos del cuerpo de un pueblo, de la cantidad de gente que puede leer ese idioma. Entonces realmente es un problema pues que tiene un trasfondo de desigualdad social muy difícil, ¿no? Entonces el hecho de que existan plataformas digitales en lenguas indígenas o mucha información en lengua indígena no significa que esa información sea útil o no. Para mí es una información realmente pues que solamente circula para cierta gente, o que ciertamente ayuda para decir que vivimos en una ciudad que es incluyente hacia sus pueblos, pero en el fondo lo que está en los pueblos es una desigualdad social que para acceder a esa información que existe es prácticamente imposible. Perfecto, Oye, pues nuevamente te agradezco haber podido platicar contigo estos minutos, muy enriquecedor sobre todo.
Y pues un saludo, un abrazo hasta allá, hasta la Sierra de Guerrero. Magdiel, lo que nos dice hoy el doctor va a hacer que hoy cerremos brechas sobre este tema tan importante. Así es, compañeros. Pues sí, el punto de vista de Hubert es muy interesante, sobre todo porque toca puntos en los que podemos tomar conciencia sobre cómo encaminarnos hacia una alfabetización digital que sea incluyente para todos los sectores. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinas, Fer? Pues tienes toda la razón. Prácticamente, para puntualizar, estamos hablando de que existe la brecha digital, no es un mito, y el camino para cerrarla es concientizar sobre las responsabilidades que tenemos dentro de nuestros mismos derechos digitales, ser conscientes de que los derechos humanos no se cumplen en todos los casos. Es así que en Hablemos de tenemos una enorme sorpresa para ustedes, un punto de vista especial, una forma de ver diferente, así que escuchemos a Citeli Maldonado, quien nos dará todas las impresiones de este enorme podcast. Así que escuchemos a Citeli Maldonado. Sí, Manolo, muy enriquecedor la entrevista con el Dr. Hubert por parte de Magdiel. Asimismo, los puntos que nos comparte Fernando, vaya, pues yo creo que sí está de más de que los pongamos en práctica, los ejerzamos. Entonces, chavos, cuídense, cuiden lo que publican en redes sociales, asimismo, cuiden lo que se publica en internet. Es una gran herramienta, una herramienta fundamental para el conocimiento, para la comunicación entre nosotros, entre la sociedad, entre el mundo, pero sin embargo no sabemos qué uso se le pueda llegar a dar. Entonces, ¿cuánto no hemos batallado con las fake news? ¿Cuánto no han afectado este tipo de contenido al difamar o al hablar falsamente de algún tema o de alguna persona o de algo en general? Causan daños que incluso ya está catalogado como la violencia digital. Entonces evitemos esto, tratemos de cerrar la brecha, tratemos de educar a las personas si está en nuestras manos y nosotros mismos, empezando por nosotros mismos. Soy Manolo Rodríguez, junto con Magdiel Olano y Fernando de la Vega, somos Hablemos de, un espacio dedicado para ustedes.